El sistema informativo de Canal 1 presenta CMI Emisión Central. Se revela la ruta de Santrich para viajar de Colombia a Venezuela y su encuentro con Iván Márquez. Ex jefe negociador Humberto de la Calle se declara indignado por desaparición de Santrich. Alarma por mercado de armas en Bogotá. Increíble consumo de droga de menores de edad en el país se revela. Consejo de Estado estudia eventual declaratoria de muerte política de Antanas Mockus. Objeciones de la Iglesia a fumigación con glifosato. Miles de damnificados por inundaciones en el Guaviare. Procurador suspende a alcalde de Tierra Alta y pide detener hemorragia de muerte de líderes. Más de 900 líderes sociales amenazados en el país. 70% de los proyectos de obras educativas están en riesgo, revela Mineducación. Aparecen caimanes en el río Bogotá. Falla mundial en redes sociales. Muy afectada Colombia. Desfile militar sin precedentes mañana en Washington. Preside Trump. La diseñadora Isabel Henao nos presenta un abrebocas de su colección para los 30 años de Colombia Moda, con la que se une a la Fundación Alma Rosa. Les tengo esta propuesta en minutos cuando nos conectemos desde su boutique, así que no me fallen, tenemos una cita. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. Puja por una silla en la Corte Suprema de Justicia. 2. Lista la hoja de ruta para vender participaciones en empresas donde la nación tiene menos del 49%. 3. Colombia le cierra el mercado a la carne de cerdo. Primera ñapa, relevo en la presidencia de otro gran gremio privado. Segunda ñapa, se creará un holding de empresas financieras del Estado para generar ahorros a la nación. Y mi ñapa, el presidente del Partido Conservador se puso bravo por la terna para la alcaldía de una ciudad costeña. 1, 2, 3 y las 3 ñapas al cierre. Y en deportes todo sobre el partido de esta noche Chile-Perú. Analistas arbitrales también critican al VAR en la Copa. Con Claudia Palacios y Luisa Tobo. Muy buenas noches. CMI conoció un informe confidencial de fuentes de inteligencia que detalla la ruta que habría utilizado Jesús Santrich para irse a Venezuela. Escoltado y a pie, el exnegociador de las FARC se habría desplazado hasta la región de Machiques, en el vecino país. En sus manos, el presidente Iván Duque tiene la información oficial de la ruta que tomó Jesús Santrich para llegar hasta Venezuela, donde fue recibido por emisarios de Iván Márquez. Su estadía en Venezuela pasa de ser una hipótesis de las autoridades a ser una realidad. En la madrugada del domingo, en 2 camionetas de alta gama, Jesús Santrich fue recogido en el espacio territorial de reincorporación ubicado en Tierra Grata, Cesar. Siguió su camino, escoltado por el municipio de San Juan del Cesar, el municipio de Albania, hasta llegar al municipio de Manaure, donde hizo una primera parada. Allí continuó su recorrido hasta Maicao en un solo vehículo. Luego caminó hasta Paraguachón y por La Trocha cruzó a Venezuela, donde fue recogido por emisarios de Iván Márquez, quienes lo llevaron al punto de encuentro con el excomandante y exnegociador de las FARC Márquez y también con Gentil Duarte, que desertó del proceso de paz. Empieza la cuenta regresiva para Jesús Santrich. 6 días le quedan para atender la citación de la corte en la que debe rendir indagatoria. En caso de que no se presente el próximo 9 de julio, empezará a ser buscado para presentarlo a las autoridades judiciales en Colombia. Y el jefe negociador del gobierno con la guerrilla de las FARC, Humberto de la Calle, se declaró hoy desencantado e indignado por la desaparición de Jesús Santrich. El hombre que lideró el proceso de paz con la guerrilla de las FARC, Humberto de la Calle, está desencantado porque Jesús Santrich no aparece. Le dice que tiene que regresar y someterse a la justicia. Yo en lo personal, pues estoy realmente desencantado, sino indignado, porque me parece que el daño que está haciendo el señor Santrich al proceso de paz es enorme y lo que tiene que hacer es o explicar si es que hay una verdadera fuerza mayor o presentarse.
realmente no puede desaparecer de esa manera y esa es una actitud absolutamente reprochable. Invita a los colombianos a que pruebas como esta, la ausencia de Iván Márquez, el paisa o Santrich, no desestimulen la implementación de la paz. Tengamos fe, los colombianos. No podemos perder esta oportunidad. Estos acontecimientos son muy dañinos, pero hay más de 10.000 excombatientes, según cifras del propio doctor Archila, que están cumpliendo, que están en las zonas, que están trabajando en la reincorporación. De la Calle dice que acciones como la de Santrich solo estimulan el discurso de quienes predican la guerra. Hay preocupación en Bogotá por el uso y la circulación de armas de fuego ilegales. En lo corrido del año han sido decomisadas 759. ¿Cómo opera este mercado ilícito? CMI revela los detalles. El tema del mercado negro de armas en Bogotá es una realidad. Las armas estarían ingresando ilegalmente a la capital por las localidades de Ciudad Bolívar, Bosa y Usme, provenientes del Pacífico y del departamento del Cauca. ¿Por dónde están entrando? Por los camiones de comida refrigerada. Como los camiones no se les puede abrir porque se dañaría la cadena de frío, ahí vienen las armas desarmadas. Hay que hacer control de las entradas y salidas de la ciudad. Las armas, más allá de la delincuencia común, están terminando en manos de organizaciones criminales que cuentan con 5 y hasta 30 integrantes y con capacidad de inteligencia, logística y operativa, similar a la que protagonizó la balacera en Ciudad Bolívar, que hasta chalecos antibalas tenía. Realmente tienen un entrenamiento especializado para hacer operaciones tipo comando. La tendencia que nos dejaría de ver esto es que pertenecieron en algún momento a alguna estructura armada. Se calcula que más del 90% de total de las armas que hay en el país son ilegales. Este año se han decomisado en Bogotá 759. En primer lugar, las armas cortas, revólver y pistola, luego vamos con el rifle y con la escopeta y finalmente las armas que son hechizas. El secretario de Seguridad, por su parte, aseguró que los delitos con arma de fuego han bajado y reportó una reducción del 6% en los homicidios. En ninguno de los indicadores de delitos contra el patrimonio se refleja un aumento del uso de armas de fuego. En Bogotá se ha registrado en lo corrido del año 300 muertes con arma de fuego, lo que equivale al 52% de las muertes violentas en la ciudad. Y hoy se conocieron cifras alarmantes sobre la utilización de estupefacientes entre menores de edad. En promedio, el inicio del consumo se da a los 13 años. Por primera vez se detectaron casos de consumo en niños menores de 5 años. El informe de la Orden Hospitalaria San Juan de Dios sobre uso de estupefacientes entre menores señala que hoy en Colombia la edad promedio en que se inicia el consumo es los 13 años. Además, advierte que por primera vez se han detectado casos de consumo en menores de 5 años. Hay una oleada, una moda de consumos diferentes a lo que antes se esperaba, entonces hay mezclas de drogas sintéticas. Entre los adolescentes está más de moda el dig, el popper, el consumo de marihuana. Entonces esto empeora el despertar de otro tipo de enfermedades. El mismo informe revela que el consumo más severo en los menores se registra entre los 12 y 17 años y entre los grados 7 a 11. Porque ya es más la facilidad para poder consumir, digamos, en las estancias del colegio. Vemos más vendedores a estas edades porque pues, son utilizados por adultos para este tipo de tráficos. Según los expertos, las principales causas por las cuales niños, niñas y adolescentes utilizan estupefacientes son la ausencia de los padres, la carencia de recursos o el consumo de los propios familiares. En Colombia pues sí han aumentado, lo que vemos es que el consumo de mayor problema en adolescentes es de marihuana, dig, popper, inhalantes. Las recomendaciones para evitar que los menores caigan en las drogas o para afrontar la situación en caso de que esté ocurriendo van desde tener permanente interlocución con el colegio hasta acudir a profesionales que realmente puedan ayudar. La presidenta del Consejo de Estado, Lucy Janet Bermúdez, señaló que la sala plena de esa corporación analiza la apelación a la demanda sobre la muerte política del senador Antanas Mockus, que podría llevarlo a la pérdida de investidura. La presidenta del Consejo de Estado indicó que el senador Mockus puede volver a ocupar su curul mientras la sala plena de esa corporación estudia una demanda de pérdida de investidura que definirá su futuro político. Él no tiene vigente ninguna decisión judicial que le impida mantenerse en el cargo, e igual ahora pues ha quedado sin efectos esa sentencia. La decisión sobre el caso del exalcalde de Bogotá y excandidato presidencial se conocería en la próxima sala plena luego de que se resuelva un impedimento. Queda pendiente para resolver el asunto en la próxima semana. La situación está pendiendo de la decisión de la sala plena sobre la pérdida de investidura.
La demanda contra Mockus señala que presuntamente incumplió el régimen de inhabilidades, dado que la ONG Corpovisionarios, que en su momento representaba, habría suscrito varios contratos con el Estado meses antes de la elección del parlamentario. Por su parte, el exalcalde Antanas Mockus dijo que quiere seguir en el Congreso y que no quiere morir políticamente. Antanas Mockus se juega su futuro político en el Consejo de Estado. 2 de 3 decisiones de salas distintas de ese tribunal lo han favorecido. Sin embargo, ahora la sala plena analiza la pérdida de investidura. Él manifiesta que es optimista y que quiere seguir en el Congreso de la República. Yo no vine aquí a morir políticamente. Participé en las elecciones, pues, a veces tal vez con la actitud suicida, pero no suicida material. Yo quiero seguir en el Congreso. Manifiesta el profesor Mockus que no ve la demanda de pérdida de investidura como una persecución política, que la justicia no se prestaría para ello. He preferido no utilizar ese argumento porque me parece que no es relevante. O sea, la justicia, si algo he entendido, opera sin tener eso en cuenta. Cualquier determinación, insistió Mockus, la respetará en debido derecho. La Iglesia Católica en el Chocó le solicitó al gobierno que contemple como última opción la fumigación de cultivos ilícitos con glifosato. Monseñor Orlando Olave es el obispo de Tumaco, que tiene jurisdicción también sobre 10 municipios de la región costera del Pacífico, en el Nariño colombiano: Barbacoas, Magué Payán, Roberto Payán, El Charco, La Tola, Mosquera o La Yarrera, entre otras poblaciones que se dedican en su mayoría al cultivo ilícito de hoja de coca. Dice que la fumigación con glifosato fue un experimento que ya falló y que lo que se debe hacer es fortalecer la presencia del Estado, por ejemplo, con el programa de sustitución de cultivos ilícitos. Retomar lo que se venía haciendo. Hay unas 25.000 familias más o menos que han firmado el acuerdo de sustitución voluntaria, que se tiene que replantear en algunos aspectos, que tiene que seguir habiendo presencia de la seguridad. ¿Por qué? Porque muchos de los que hoy quieren sustituir, pues hay grupos armados que no los dejan. Entonces, digamos, es una problemática muy estructural que creemos que la solución del glifosato es la menos indicada. La Iglesia Católica en ese sentido le propone al gobierno que tenga la fumigación con glifosato como última opción. De otra parte, es crítica la situación en San José del Guaviare. Gran parte de la población está bajo el agua. El invierno que se presenta en el departamento del Guaviare provocó el desbordamiento del río que lleva su mismo nombre, inundando 7 barrios y 42 veredas de su capital, San José del Guaviare. Aproximadamente tenemos 10.000 personas. Dentro del registro que tenemos en gestión del riesgo tenemos 2.173 hasta el día de hoy. Las pérdidas en cultivos superan aproximadamente unas 8.000 hectáreas de pancoger. Los habitantes tienen que transitar en canoas, pues el agua alcanza los 3 metros de profundidad. Perdimos 100.000 plantas de plátano, 15 hectáreas de maíz y 40 hectáreas de yuca. Las personas damnificadas le piden ayudas al gobierno local y nacional. Y no hemos recibido ayuda prácticamente de ningún ente territorial, ni de la alcaldía, ni de la gobernación. No se han hecho presentes para ver qué es lo que necesita aquí toda la gente damnificada en este sector. Con las cosas altas, con tablas, con, como le decía, sillas, de todo, para poder estar ahí, más que todos los niños, más que todo es por ello lo más difícil. Aquí donde estamos queda una cancha de fútbol que está totalmente inundada. No podíamos jugar porque la cancha está inundada y todo eso, y por eso no podemos jugar fútbol. El riesgo en que se encuentran, en donde se puede presentar una creciente de estos ríos, el Guayabero y el río Guaviare, en donde se le recomienda tener un sistema de alertas tempranas para que en caso que se presente esta avenida torrencial puedan evacuar en forma rápida y oportuna y realmente tengan cuidado. Que mucha gente se queja por los saqueos y que por eso no evacúan, pero realmente es más importante la vida de las personas y evacuar hacia un punto de encuentro. Las autoridades decretaron la calamidad pública en todo el departamento del Guaviare. El director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, denunció que fueron capturadas 56 personas acusadas de estar estafando a las víctimas del conflicto armado. Durante el lanzamiento de la campaña Que no le echen más cuentos, el director de la Unidad de Víctimas, Ramón Rodríguez, aseguró que se han capturado 56 personas por robar a las víctimas del conflicto armado. 34.641 ciudadanos se han excluido por fraude y concierto para delinquir, y por lo menos en 200.000 se han depurado las listas de personas que buscan una indemnización. Porque ellos buscan a veces dentro de lo ilegal volverlo legal, diciéndole no, es que nosotros somos tramitadores oficiales de la Unidad para las Víctimas, pero por eso el trámite vale tanto.
Rodríguez también mostró su preocupación por las bandas dedicadas a escribir falsas víctimas y políticos regionales, como en Echilla Apartado en Antioquia, Medina en Cundinamarca, Tumaco en Nariño y El Molino en La Guajira, que aseguran que gracias a sus buenos oficios se logran las indemnizaciones. Fácilmente pueden traer 10 víctimas, 20 víctimas a cobrar de otras regiones a Bogotá. Ya lo hemos identificado, ya lo conoce la Fiscalía, está en esos procesos porque son organizaciones muy complejas. El director de la unidad de víctimas reiteró que la inscripción a la ruta de víctimas es gratuita. La Procuraduría suspendió por 3 meses al alcalde de Tierra Alta, Córdoba, Fabio Otero, por presuntas irregularidades en el control público y por no tomar medidas para prevenir la muerte de la líder social María del Pilar Hurtado. El procurador general anunció la suspensión del alcalde de Tierra Alta, Córdoba, Fabio Otero, quien no habría tomado las medidas de protección ante las amenazas que recibió la líder social María del Pilar Hurtado. La mujer fue asesinada luego de que se presentaran varios choques en el municipio por la disputa de una serie de predios. Quien fue bastante displicente, por decirlo menos, e insensible al asesinato de María del Pilar Hurtado, no solo tiene una investigación disciplinaria, sino que hoy lo estamos suspendiendo. El Ministerio Público investiga presuntas irregularidades en el control del orden público originadas por la invasión de los lotes en el municipio y se analiza si estas derivaron en el asesinato de la lideresa. Asimismo, se indaga si uno de los predios en disputa está a nombre del padre del alcalde. Lo indispensable es que el Estado actúe y que evite y que pare esta hemorragia humanitaria. Pero las faltas por las que se investiga al alcalde también están relacionadas con un supuesto plan para interferir en una visita que realizó la Comisión de Paz del Congreso luego de que ocurriera el homicidio. El señor alcalde de Tierra Alta organizó una manifestación para insultar a los senadores. Y entre tanto, el defensor del pueblo, Carlos Negret, lanzó una alerta por el aumento en el número de líderes sociales amenazados en Colombia. De otra parte, el defensor del pueblo reveló que en lo que va del año, 20 lideresas han sido asesinadas y que más del 50% de los líderes amenazados en el país son mujeres. Haciéndole seguimiento a esa alerta, entre abril del 18 y abril del 19, hay más de 900 líderes amenazados y esos líderes amenazados, más del 50% son lideresas. Entonces el trabajo es para trabajar con la UNP, con el Ministerio de Interior, con la Policía Nacional, para que en Colombia no caiga ni una líder más en Colombia, ni un líder más en Colombia en nuestros territorios. Las declaraciones fueron realizadas en Cali durante la Mesa de Protección a la Vida de las Mujeres. Precisamente los líderes sociales y defensores de derechos humanos aseguran que una de las amenazas que deben enfrentar es la estigmatización por parte de los agentes del Estado. Líderes sociales aseguran que en las regiones donde verdaderamente se vive el conflicto armado en el país deben luchar contra la estigmatización que hacen los organismos de seguridad del Estado y las propias autoridades locales. Es tremendo ver cómo nosotros los líderes, los que tenemos que reclamar por los que no tienen voz, se nos amenaza, se nos estigmatiza y de una u otra manera se nos hace estas amenazas para desplazarnos, para que no denunciemos lo que el gobierno de una u otra manera nos hace. En zonas más afectadas por el conflicto, piden mayor atención de los organismos encargados de su seguridad. Son mínimas esas condiciones de protección, como el botón de pánico, la cuestión del chaleco de protección, que son demasiado mínimas. Los líderes mostraron su satisfacción por la decisión del procurador Fernando Carrillo, quien suspendió por 3 meses al alcalde de Tierra Alta, Córdoba. En otras noticias, la ministra de Educación, María Victoria Angulo, reveló que el 70% de los proyectos para la construcción de colegios se encuentran en riesgo por incumplimiento de los contratistas. Según la ministra de Educación, de los 541 proyectos de infraestructura educativa adjudicados en el año 2016, el 70% se encuentran en riesgo por causas que van desde el incumplimiento de los contratistas hasta falta de información de la interventoría. Si tomábamos riesgo medio y riesgo alto, sumaba casi 70% de los proyectos que no habían cumplido con los tiempos, es decir, que estaban rezagados en distintos estadios, algunos en diseño, unos en el proceso de demoliciones, otros en el proceso de obras. En estos proyectos a cargo del Fondo de Infraestructura Educativa FIEP, la inversión prevista es de 3 billones de pesos, de los cuales ya se han girado 889.000 millones. Las zonas donde las obras presentan mayores retrasos son el eje cafetero, Antioquia y la costa Caribe. De una vez se fortalece la línea jurídica del FIE y la línea jurídica del FIE va encaminada a hacer la terminación anticipada por incumplimiento de los contratistas. Tenemos 207 procesos al momento de terminación anticipada. Dijo que uno de los contratistas, Germán Mora Insua,
Asti ya cedió 65 de los 87 proyectos asignados. Para salvar las obras con problemas, el Ministerio de Educación abrió una convocatoria para que con los entes territoriales y en caso de ser necesario, constructores locales se encarguen de sacar adelante los proyectos. El ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, reveló que el uso de bolsas plásticas se redujo en 53% desde que comenzó el cobro del impuesto por su utilización. Durante la conmemoración del Día Internacional sin Bolsas Plásticas, el ministro de Ambiente defendió las medidas adoptadas por el gobierno para reducir el consumo de plásticos de un solo uso. Ya redujimos más del 53% el consumo de bolsas plásticas, sobre todo la entregada por los supermercados, por las droguerías, por cualquier establecimiento comercial. Más de 44 cadenas precisamente que entregaban estos productos, bueno, reportaron esa reducción de 53%. En las próximas semanas anunciarán medidas adicionales. El no uso de plásticos de un solo uso en los parques nacionales naturales. Vamos a sacar muy pronto esa resolución de la prohibición de plásticos de un solo uso en parques nacionales naturales en más de 59 áreas protegidas en el país. Según el ministro, el gobierno sí está apoyando el trámite en el Congreso del proyecto que busca prohibir otros productos de plástico. Este año serán vacunados contra la varicela 371.000 menores de edad. El anuncio lo hizo el ministro de Salud, Juan Pablo Uribe. Con una jornada iniciada hoy y de manera gratuita, el gobierno prevé vacunar este año 371.000 niños contra la varicela, una enfermedad infectocontagiosa sobre la cual en este primer semestre se han reportado 18.000 casos. Todos los niños que a partir del 1 de julio de este año cumplan 5 años pueden acercarse a los puestos y centros de salud, a las IPS, para recibir la segunda dosis o la primera, si no han sido vacunados, de la vacuna contra la varicela. Solo en Bogotá estarán habilitados 325 puestos de vacunación. El programa de vacunación masiva contra la varicela será permanente. El representante Juan Carlos Lozada, autor del proyecto que prohíbe el uso del plástico de un solo uso, criticó las cifras del gobierno y aseguró que no hay una política de Estado para mejorar el medio ambiente. Juan Carlos Lozada, representante liberal, autor del proyecto que prohíbe el uso de plásticos de un solo uso, contradijo las cifras del ministro de Medio Ambiente. Colombia solamente recicla entre el 8 y el 9% de los plásticos, como es el promedio mundial. Y nosotros ponemos casi 1.000 millones de toneladas plásticas en el mercado. Luego, dígame cuánto plástico estamos enterrando, bien sea en los botaderos, en los rellenos sanitarios, o cuánto plástico estamos permitiendo que llegue al Mar Caribe. Y es que cada colombiano utiliza 24 kilos de bolsas plásticas al año, por lo que asegura Lozada, la prohibición de las bolsas plásticas no ha sido efectiva. El ministro se pone del lado de las industrias y no del lado del derecho más colectivo de los derechos, que es el derecho a un medio ambiente sano. Se opone a la prohibición de plásticos. Juan Carlos Lozada criticó finalmente que el ministro no haya apoyado el proyecto que pasa a segundo debate en la plenaria de la Cámara. La Superintendencia de Industria y Comercio lanzó una advertencia a los partidos políticos para que no utilicen datos personales para hacer campaña de cara a la próxima jornada electoral. A través de una carta circular, el ente supervisor pidió que se impartan instrucciones a los candidatos y personas a cargo de la publicidad de las campañas políticas para que en el marketing electoral se abstengan de utilizar datos personales no autorizados para envío de mensajes. La decisión de la superintendencia fue motivada por 5 denuncias ciudadanas que llegaron a la Delegatura para Protección de Datos Personales, mediante los cuales solicitan iniciar investigaciones contra candidatos y partidos políticos por estos hechos. Son receptores de publicidad política a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto, correos electrónicos y otros medios. De esta manera, la entidad hizo un llamado para que se respete y garantice el derecho de supresión de los datos personales de contacto cuando son utilizados para fines de marketing o publicidad política. De encontrarse infracciones a la norma, se interpondrán multas a los responsables. La expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, de visita en Medellín, defendió al también exmandatario de su país, el detenido Luis Ignacio Lula da Silva. La expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, calificó como el peor error en la historia de ese país la condena del también expresidente Lula da Silva por corrupción. Porque con Lula se cometió la más grave infracción a la democracia en Brasil. La más grave. La exmandataria sostuvo que intereses del juez y una persecución tenía como fin la llegada al poder del actual presidente Jair Bolsonaro. Contra él fue cometido toda la suerte de persecuciones. Dilma Rousseff hizo su intervención durante el 4º Congreso Internacional de Política Educativa realizada en Sabaneta, Antioquia. Las autoridades ambientales encontraron un caimán hembra en el río Bogotá. Este animal, que está en vía de extinción, puso 2 huevos en la cuenca más contaminada del afluente.
A la orilla del río Bogotá y en la cuenca baja, zona de mayor contaminación, la CAR halló lo inimaginable. Evidenciamos en el trayecto de Tocaima a Girardot la presencia de caimanas tipo aguja, una especie muy sensible, depositando huevos a la altura o a la vera del río Bogotá. La especie, que puso 2 huevos en la ronda del caudal, está en peligro de extinción. En 3 meses los pequeños caimanes verían la luz del día. Es un motivo de inmensa alegría porque genera un gran indicador de la posibilidad de repoblamiento de esta especie que es endémica de la zona. El caimán, según la Corporación Autónoma Regional, no representa peligro para la comunidad vecina. Lentamente regresa a la normalidad el servicio de las aplicaciones WhatsApp, Facebook e Instagram, que estuvieron caídos durante gran parte del día. Usuarios de todas partes del mundo reportaron una falla global en las aplicaciones móviles y páginas web de WhatsApp, Instagram y Facebook. Solo los mensajes de texto podían ser enviados. Las fallas tenían que ver con el envío de documentos, fotografías, audios y archivos, además de la visualización de imágenes y videos en las historias de Instagram y Facebook. Los países más afectados por la caída de WhatsApp fueron Colombia, Perú, Brasil, Argentina y México, y en Europa, Inglaterra, Alemania, Italia y España. En Colombia, un experto descartó un posible ataque. Al ser ellos una empresa privada, pues obviamente la información es muy cerrada, no hay todavía alguien que se haya atribuido a que se está haciendo un ataque, no hay tampoco evidencia de que se está haciendo un ataque de masivo a través de una red robótica que envíe muchos mensajes, no hay evidencia de eso. La compañía afirmó que las causas del problema se produjeron durante una operación de mantenimiento de rutina, lo que dificultó el envío de mensajes con archivos adjuntos, y afirmaron estar trabajando para solucionarlo. En BBVA nos transformamos para poner en tus manos todas las oportunidades del mundo. BBVA, creando oportunidades. Con una gran e inusual demostración militar, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebrará mañana el Día de la Independencia. Se acerca una de las celebraciones más grandes de Norteamérica, el Día de la Independencia, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea todo un espectáculo militar que rompe con la tradición estadounidense. El mandatario quiere sobrevolar los cielos de Washington con aviones de combate, por lo que el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan detendrá sus vuelos durante el evento. Además, la novedad de este año serán los tanques de guerra que ya se encuentran estacionados para la celebración, pues si desfilan podrían dañar las calles de la ciudad. Es la primera vez que se usan para esta celebración, pero no es la primera vez que se abren paso a través de la capital de los Estados Unidos. En 1961 se exhibieron en el desfile inaugural del entonces presidente John F. Kennedy. Los acostumbrados fuegos artificiales serán los encargados de colorear la noche. Y también en Estados Unidos, un informe del Departamento de Seguridad Nacional denunció el hacinamiento y las precarias condiciones en los centros de detención de migrantes. En el reporte, los inspectores mostraron fotos de las instalaciones y denunciaron que los indocumentados permanecen detenidos en pequeñas celdas abarrotadas, sin tener acceso a comida caliente, duchas o incluso ropa limpia, por lo que instaron a las autoridades a actuar ante una situación que fue calificada como una bomba de tiempo. Hoy fue revelada la enorme estructura denominada el nuevo sarcófago seguro, creada para contener más de 200 toneladas de material radioactivo de Chernóbil. El gobierno de Ucrania tomará el control del proyecto, que tardó 9 años en ser construido, pesa 36.000 toneladas y tiene 110 metros de alto. La estructura, con forma de cilindro, evitará que el reactor en descomposición contamine aún más el medio ambiente. El ELN presentó ante la ONU y el Vaticano el documento en el que pide reanudar los diálogos con el gobierno colombiano y consignó los avances que ha tenido el proceso. Durante la primera comparecencia de los integrantes del ELN en La Habana desde el atentado contra la Escuela de Cadetes de la Policía en Bogotá, los negociadores del grupo guerrillero presentaron un documento apelando a la ONU y al Vaticano para reanudar el diálogo con el gobierno colombiano. Vamos a seguir para que 70 años de guerra en Colombia no se prolonguen más. El ELN instó al presidente Iván Duque a no desconocer lo supuestamente logrado tras años de negociación con la anterior administración. Pese a que el gobierno ha tratado de desconocerlo, nosotros insistimos que hay que construir sobre lo construido y que todo esto que hemos avanzado en varios años no se tire al cesto de la basura. También defendieron su permanencia en Cuba. Cuba no está alojando terroristas, ¿no? Está alojando una delegación
que nos enviaron a hacer unos pactos de paz. La apertura al diálogo del ELN se da en medio de la presión militar que hace menos de una semana dejó abatido a uno de sus principales líderes en Antioquia. Vamos a otros hechos. Una zorra del Ártico sorprendió a los científicos al realizar un viaje de más de 3.500 kilómetros en tan solo 76 días. Este animal, que viajó desde Noruega hasta Canadá, cubrió un promedio de 46 kilómetros diarios mientras cruzaba la capa de hielo de Groenlandia. La travesía fue registrada por un transmisor satelital instalado en el cuello del animal. La Comisión de Expertos del Fracking definió el esquema bajo el cual se adelantarán los proyectos para la exploración de crudo en el Magdalena Medio. En un proceso de socialización en Barrancabermeja y Puerto Wilches, en Santander, además de San Martín en Cesar, la Comisión de Expertos que estudia la viabilidad de exploración y explotación de yacimientos no convencionales o el llamado fracking, recomendó los límites en los que se deben adelantar los proyectos piloto. La distancia mínima requerida será de 2.5 kilómetros entre el proyecto y una comunidad. Esa sería una medida de mitigación para evitar impactos donde, digamos, como le digo, las correlaciones además obedecen a estudios que se han hecho más o menos entre el año 2002 a la fecha. La industria está lista para la implementación de los proyectos. Estamos preparados al 100%, porque esto se ha venido haciendo desde hace muchos años. Se recomienda la reutilización de agua para no usar nuevas fuentes hídricas. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,29% a 1.563 puntos. La acción preferencial de Avianca fue la que más subió, con una valorización de 3,34% a 1.545 pesos. La acción de Conconcreto fue la que más cayó, con una pérdida de 2,77% a 491 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 18.000 millones de pesos. Y el dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 3.206 pesos con 92 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.040 pesos y la venden en 3.080 pesos. Un euro cuesta 3.606 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 13 centavos. El azúcar se transó en 12,56 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $57 con 41 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $63 con 84 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 3.010 pesos. En minutos, nuestros secretos de hoy. 1. Puja por una silla en la Corte Suprema de Justicia. 2. Lista la hoja de ruta para vender participaciones en empresas donde la nación tiene menos del 49%. 3. Colombia le cierra el mercado a la carne de cerdo. Primera ñapa, relevo en la presidencia de otro gran gremio privado. Segunda ñapa, se creará un holding de empresas financieras del Estado para generar ahorros a la nación. Y mi ñapa, el presidente del Partido Conservador se puso bravo por la terna para la alcaldía de una ciudad costeña. 1, 2, 3 y las 3 ñapas después de Pregúntale a mí. Ricardo Gareca sigue haciendo historia con el fútbol peruano, al que llevó a un mundial después de 36 años y con el que consiguió esta noche volver a disputar un título de Copa América después de 44 años. Todos los detalles de la victoria sobre Chile más adelante. Resultados al sondeo de anoche. Después de la entrevista en Pregunta Yamid con Carlos Antonio Lozada, senador del partido FARC, ¿usted cree que es necesario, casi indispensable, que Jesús Santrich aclare su posición frente a la paz y su ubicación actual? Sí, 81,27%. No, 18,73%. Muy buenas noches. Como ustedes saben, fueron modificadas las condiciones para ser elegido un nuevo registrador nacional del Estado Civil. Ya hay un debate sobre el tema. Hay una controversia nacional. Por otra parte, el mismo Consejo Nacional Electoral determinó que en las próximas elecciones se debe regresar a la huella y a la firma por parte de cada elector. Además, hoy la Fiscalía le remitió al Consejo Electoral
testimonios sobre un supuesto ingreso de dineros de Odebrecht a la campaña del expresidente Santos. Nuestro invitado de esta noche es el doctor Heriberto Sanabria, presidente del Consejo Electoral. Doctor Sanabria, muchas gracias por aceptar la invitación. Primero, ¿cómo es el asunto de la reforma a las condiciones para ser elegido registrador? Quien elige el registrador nacional del Estado Civil son las Cortes, los presidentes de las Cortes. Ellos han introducido algunas modificaciones frente a la convocatoria pública y al concurso público, puntos sobre entrevistas, hojas de vida, los perfiles, y aspiramos a que los honorables presidentes de las Cortes, en su leal saber y entender, encuentren el perfil adecuado de acuerdo a esos nuevos criterios para escoger o elegir a la persona que ha de ser el nuevo o la nueva registradora del país a partir del 5 de diciembre. Sí, cuando termine el periodo del actual. Pero entonces, si yo quiero ser registrador, doy un ejemplo. ¿Qué hago? ¿Me inscribo? Sí, hay una convocatoria pública. Va, si considera que tiene los requisitos, se inscribe. Cualquier colombiano. Que tenga las condiciones de primero, ser abogado. Ser abogado, ser colombiano, no tener ninguna sanción, tengo entendido tener una especialización, tener documentos o algún escrito sobre la materia. Básicamente es lo que se ha anunciado. Y se registra. Y se registra y pasar la entrevista que harán las audiencias que harán los presidentes de las Cortes. Segundo tema, ¿cómo es el asunto del envío por parte de la Fiscalía de unos testimonios o pruebas sobre el supuesto ingreso de dineros de Odebrecht a la campaña del presidente Santos? La Fiscalía General de la Nación remitió copia de una actuación judicial frente al caso de Odebrecht, y remitió copia al Consejo Nacional Electoral es para indagar, para precisar si parte de esos recursos que aparentemente provienen de Odebrecht fueron ingresados a las cuentas del Partido Liberal y por ende a las cuentas de la campaña del entonces candidato presidente Juan Manuel Santos. ¿Del Partido Liberal? Sí. En el testimonio que remite la Fiscalía se refiere a que hubo una transacción de Odebrecht y que aparentemente podían haber llegado al Partido Liberal. Como el Consejo Electoral es el que verifica los recursos y los presupuestos que manejan los partidos, esa es la parte de la competencia nuestra. Pero perdóneme, el doctor Santos no fue candidato del Partido Liberal, ¿no? Así es, no entendemos por qué se nos remitió, y por ello el Consejo Electoral designó una comisión de 3 magistrados que deben de ser los que... ¿Hoy mismo? Sí, 3 magistrados. ¿Y a quién le nombró? Se designó al magistrado Renato Contreras, al magistrado Luis Guillermo Pérez y a la magistrada Doris Méndez, quienes deberán evaluar los documentos que envió la Fiscalía y determinar si hay méritos o no para abrir una investigación. ¿Y qué documentos fueron? Inmediatamente después de comerciales, doctor. Le preguntaba, doctor Sanabria, ¿qué documentos envió la Fiscalía? Una declaración o una indagatoria de un señor San Miguel que aparentemente tiene una empresa y a través de esa empresa supuestamente contrataron unas obras, y en la declaración el señor San Miguel al parecer dice que movilizaron una plata a la campaña del presidente Santos, pero él ahí nombra al Partido Liberal, y esto es objeto de la investigación que el Consejo Electoral adelantará si efectivamente esos dineros ingresaron a las cuentas del Partido Liberal o a las cuentas del presidente Santos, de la campaña Santos. Pero hay una cantidad de confusiones ahí. Ni Santos fue candidato del Partido Liberal, ni el Partido Liberal ha sido acusado de realizar ese tipo de... Serán los magistrados quienes concluyan si hay mérito o no para abrir una investigación. ¿Tienen un término? Lo vamos a hacer muy pronto porque es un tema de connotación política nacional. ¿Y qué opciones tiene esa comisión?
Tiene, primero, recopilar las pruebas. Segundo, evaluar si esas pruebas ameritan o no de que se haga una investigación formal. ¿Y si no? Y si no, pues simplemente se archiva. Pero entonces, ¿cuál es el objetivo de la Fiscalía al enviar ese testimonio al Consejo Electoral? Porque el Consejo Nacional Electoral ejerce una inspección, dentro de sus competencias, está la de inspección, control y vigilancia. Es quien tiene la obligación de hacerle control a los recursos y a los presupuestos que manejan los partidos políticos y las campañas políticas. Aparentemente se ingresaron a la campaña Santos Presidente a través del Partido Liberal algunos dineros. Esa es lo que tienen que hacer los magistrados comisionados, identificar si efectivamente esos dineros llegaban al Partido Liberal o a la campaña Santos Presidente. ¿Y eso está basado únicamente en un testimonio de un ciudadano? De un testimonio que recopiló la Fiscalía. Nada más. Por el momento no tenemos nada más y serán los magistrados investigadores quienes recopilarán las pruebas pertinentes. ¿El Consejo Electoral ha hecho alguna investigación sobre el tema del ingreso de dinero de Odebrecht a las campañas? El anterior Consejo Electoral ya había hecho investigación, caso campaña Zuluaga, campaña Santos, sí, y determinó archivar las investigaciones. Estamos hablando de una nueva etapa procesal con unos nuevos elementos, pero ya el anterior Consejo Electoral se ha pronunciado frente a eso. Ahora, miren, ¿cómo es el asunto de que ustedes decidieron regresar a la tinta? A la huella. Sí, para votar. Cuando muchos colombianos se acercan a la mesa de votación, se encuentran con la sorpresa que el jurado le dice, usted no puede votar, ya usted votó. Y entonces el ciudadano le dice, ¿cómo que yo ya voté? Le dice, sí, o sea que ya aparece votando. Y ese ciudadano, pues simplemente el domingo de elecciones se va de oficina en oficina, de registraduría en registraduría, tratando de poder solicitar que lo habiliten para votar. Ese delito se llama suplantación de elector. Muchos electores son suplantados y muchos muertos en este país siguen votando. Entonces el Consejo Electoral, para evitar la suplantación del elector, mientras se hace una identificación biométrica, porque lo ideal es que la identificación sea biométrica en cada mesa. Tenemos 16.000 máquinas en 16.000 puestos electorales del país, pero tenemos 120.000 mesas de votación. Necesitaríamos 120.000 máquinas de identificación biométrica. El gobierno nacional ha dicho que no tiene los recursos para comprar 120.000 máquinas de identificación biométrica. El Consejo Electoral ha sugerido pues, que se regrese a la firma y a la huella del elector pues, para evitar la suplantación. Lo ideal de mí es que en el 2022 la identificación no sea ni con huella, ni con tinta, ni biométrica, sino que la identificación sea facial. Así como mucha gente hoy utiliza el celular para acceder a sus cuentas bancarias, Dios permita que en el 2022 en cada mesa de votación haya un aparato para que el elector se acerque y facialmente quede identificado y de esa manera se evitaría la suplantación del elector. Pero óigame, doctor Zanabria, ¿eso no es regresar un poco a la edad de piedra? El país está pidiendo hoy medidas anticorrupción. Si nos tenemos que regresar 5 o 10 años atrás, cualquier medida anticorrupción yo creo que el país lo vería con muy buenos ojos, así se demore un poquito la persona votando o así sea un poco engorroso firmar o poner la huella, pero es una medida anticorrupción. ¿Qué países del mundo utilizan eso para votar? Algunos países lo están utilizando, muy pocos, quedan muy pocos, sí. ¿Tanzania? Sí, no, muy pocos. Necesitamos es tecnificar y utilizar la tecnología punta. Estoy de acuerdo contigo. Hay que utilizar la tecnología punta, el país tiene que llegar allá. Qué horror de cosas. Pero no da vergüenza eso. No, más vergüenza es que sigan suplantando a los electores y que sigan votando a los muertos. ¿Y eso ocurrió la vez pasada? Ha venido ocurriendo en el país, pero muchas veces tenemos muchas quejas sobre eso. Pues bueno, doctor Zanabria, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias. Y le preguntamos a los televidentes eso. ¿Ustedes son partidarios de regresar a la bendita huella con tinta digital cuando ejercen ustedes el derecho al voto? ¿Lo creen necesario, sí o no? Usted dice sí. Sí. ¿Y ustedes? El resultado del sondeo saldrá mañana en esta emisión. Los invitamos ahora a nuestro tradicional 1, 2, 3.
Nuestros secretos de hoy. 1. 2 exfiscales entraron en la lista de aspirantes a ocupar el cargo que dejó el magistrado Luis Guillermo Salazar en la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Uno es el abogado tolimense Pablo Elías González, quien actualmente se desempeña como director de la Unidad Nacional de Protección y quien fue, además, fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, vicefiscal general y fiscal general encargado en el año 2001. El otro es el abogado caldense Mario Montes Giraldo, actual fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá y exdirector de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General de la Nación. Otros 83 abogados aspiran al cargo. La elección del nuevo magistrado se realizará la próxima semana. 2. Lista la hoja de ruta para vender participaciones en empresas donde la nación tiene menos del 49%. Actualmente, en cabeza del Ministerio de Hacienda, se encuentra el 88.4% de las participaciones accionarias de la nación y un 11,6% se encuentra en 11 ministerios. Entre estos, el que más peso tiene es el Ministerio de Transporte. Esta cartera cuenta con 34 participaciones entre terminales de transporte, centros de diagnóstico automotriz y sociedades portuarias. El gobierno ya tiene lista la hoja de ruta para la venta de sus participaciones en empresas como las anteriores. Las ventas se podrán realizar directamente o a través de la Central de Inversiones CISA, siempre y cuando esta participación no supere el 49% de la propiedad accionaria de la sociedad. Si la empresa está en la bolsa, deberá respetar los procedimientos de la plaza bursátil. Y es que es mejor vender y recibir algún dinero para ir cerrando el déficit de la nación a tenerlo fuera del radar y de pronto hasta mal manejado, como ha ocurrido en muchos casos. 3. Restricción a la importación de carne de cerdo. El Ministerio de Agricultura y el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, anunciaron medidas para restringir en puertos y aeropuertos el ingreso de carne de cerdo tras la peste porcina que se registra en varios países de África y Asia. Colombia actualmente produce más de 450.000 toneladas de carne de cerdo. El consumo no alcanza a atender la demanda. Por ello, se importan alrededor de 97.000 toneladas, es decir, el 21% del consumo. La medida incluye el ingreso de cerdos en pie. La peste porcina es un virus que ataca al animal causándole la muerte. En China, el mayor productor del mundo, ya se registra la muerte de más de 1,5 millones de porcinos. Primera ñapa. El presidente de la Federación de Transportadores de Carga, Colfecar, Juan Carlos Rodríguez, renunció a su cargo. El dirigente, que estuvo en la presidencia en los últimos 5 años y en el gremio por más de 15 años, dejó el cargo para concluir compromisos académicos y dedicarse a negocios personales. De su gestión destacó la fijación normativa de la política pública del sector, la transformación en materia logística y el desarrollo de la agenda empresarial en el interior del Consejo Gremial Nacional. La Junta Directiva ya baraja candidatos. El más firme aspirante a quedarse con la presidencia de Colfecar es Juan Miguel Durán, exsecretario de Gobierno del alcalde Peñalosa. Durán ya había trabajado en el sector como superintendente de Puertos y Transporte en 2014. Segunda ñapa. Avanza la creación del holding de empresas financieras del Estado. El valor invertido por el Estado en entidades financieras alcanza los 14,5 billones de pesos. Los bancos de desarrollo o de fomento, Bancoldex, Findeter, Finagro, la Financiera de Desarrollo Nacional, el Fondo Nacional de Garantías y FONADE son las entidades en las que se concentra en mayor medida el capital estatal en este sector, seguido por el ICETEX, cuyo enfoque es el crédito educativo, y por el Banco Agrario, que financia a través de créditos directos al sector agropecuario. La idea del gobierno es crear una gran empresa holding con el objetivo de reducir actuales ineficiencias y optimizar así la estructura de capital de algunas de estas compañías. Con ello, el Ministerio de Hacienda busca generar ahorros y recursos para la nación en el corto plazo.
recursos que eventualmente le puedan significar ingresos adicionales a los esperados por dividendos. Miñapa de hoy. Molestia del presidente de los conservadores. Aunque el presidente del Partido Conservador, Omar Yepes, había pedido a los dirigentes azules de Bolívar que incluyeran al actual alcalde encargado de la Heroica, Pedrito Pereira, en la terna al presidente Duque para que termine el actual periodo, las fuerzas políticas de la región no le hicieron caso y conformaron una terna que, según los observadores políticos cartageneros, responde a los intereses de un dirigente condenado por parapolítica. Los escogidos fueron la actual secretaria de Educación, Claudia Almeida, el secretario de Hacienda, William Valderrama, y la abogada Nadime Cure, que según analistas son la cuota del excongresista William Montes, condenado por parapolítica. Pero eso no es todo. Varias ONG de la región aseguran que la terna fue un acuerdo político entre William Montes y el también condenado por parapolítica Vicente Blel Sad, cuyo hijo Vicente Blel Scaf aspira a la gobernación de Bolívar. Y los cartageneros como yo no sabemos para dónde mirar. Hasta mañana. Que descanse.